El Banco Central Europeo ha vuelto a aumentar por enésima vez, ya van 10 veces en poco más de un año, los tipos de interés oficiales. Concretamente lo ha aumentado al 4,5%, que es un nivel que ni siquiera vimos antes justo de la burbuja inmobiliaria que explotó en el año 2007-2008. Entonces, nos tenemos que retrotraer al año 2001 para ver unos tipos de interés oficiales tan elevados. Y estamos hablando de algo muy importante, como os podéis imaginar. Han pasado más de 20 años y curiosamente justo después de estos picos de los que estoy hablando, en el año 2001 y en el año 2007, hubo una crisis económica de una magnitud importante, sobre todo en el segundo caso, en el año 2007. ¿Quiere esto decir que estamos a las puertas de una recesión o una crisis? Pues no lo sabemos, pero desde luego hay papeletas que nos invitan a pensar en ello. No por casualidad, como digo, la evidencia empírica pues demuestra eso, aumentan mucho y muy rápido sobre todo los tipos de interés y la economía entra en crisis. Esto no es algo accidental, ¿vale? Esto es algo que se busca. Los propios gobernantes lo buscan, aumentan los tipos de interés porque consideran que la economía está muy calentada, que hay unas tasas de inflación muy elevadas que deterioran sobre todo los ahorros, y estamos hablando de que les deterioran sus propios ahorros, cuanto más dinero tengas ahorrado, y esta gente de que se mueve en la élite financiera tiene mucho dinero ahorrado, pues más se ve erosionado su capacidad adquisitiva y su capital, ¿no? Entonces, bueno, la receta típica de los manuales de economía, de la teoría económica convencional, dicen lo siguiente: si aumenta mucho la inflación, tienes que aumentar los tipos de interés para enfriar la economía, que la gente se vea despedida incluso de su puesto de trabajo, la gente tenga menos dinero en su bolsillo para consumir, y entonces que los empresarios no les quede más remedio que bajar o al menos dejar de aumentar los precios, ¿no? Porque si no, nos van a atraer a una clientela que cada vez está más empobrecida. Entonces no es casual, no es un accidente, es algo planeado, perseguido por los propios gobernantes, que lo que quieren es empobrecer, ¿no?, a la mayoría de la población para que no tengamos tanto dinero y entonces los empresarios dejen de aumentar los precios. Como siempre he dicho en este programa, es un diagnóstico absolutamente equivocado y además la receta está también equivocada. Voy a mencionarlo un poco por encima a continuación, pero sobre todo me interesa detenerme en el aspecto más ideológico, como estoy haciendo en esta pequeña introducción, que no es una cuestión, como digo, accidental, vuelvo a repetirlo, no, es que ideológicamente está pensado así, ideológicamente tenemos que hablar de vamos a empobrecer a los que peor lo están pasando para que a la economía no se desestabilice tanto, al menos en cuestión de precio, y los de siempre, los que están mejor situados en cuanto a renta y en cuanto a riqueza, pues estén más tranquilos. Así que vamos a ir analizando esto poco a poco, viendo unos gráficos y lo vamos viendo. Aquí tenéis la noticia, en este caso la traigo del digital del diario.es. El Banco Central Europeo sube otros 0,25 puntos los tipos de interés al 4,5%, un máximo desde el año 2001, pese al riesgo de recesión en Europa. Claro, ese conector, el PSA, no está del todo bien puesto desde el punto de vista que os estoy mencionando, ¿no? Que es lo que se quiere. Que se quiere que haya una recesión. Y es verdad que, y sobre esto hablaremos un poco, ya se está viendo cómo la maquinaria, al menos la europea, está debilitándose. Entonces, ese es el objetivo que pretenden conseguir y parece que lo están logrando. Digo que parece porque tampoco tenemos los datos muy sólidos como para poder afirmar tal cosa, pero veremos que sobre todo, al menos en Alemania, las cosas no están muy bien, están regular, como también hemos mencionado en alguna que otra ocasión, aunque no tiene nada que ver con el aumento de tipos de interés. Tiene más que ver con esos flujos comerciales con China que se han ido perdiendo, con ese encarecimiento del hidrocarburo barato que antes compraba a Rusia, ¿vale? O sea, que es que no tiene ni siquiera nada que ver la recesión de Alemania con que hayan aumentado los tipos de interés. Pero bueno, en cualquier caso es verdad que eso será la alarma que les salte y les diga, oye, si a Alemania ya le está yendo muy mal, tenemos que dejar de aumentar los tipos de interés. Y no lo he dicho, pero lo que se prevé es que no se vuelvan a aumentar más, ¿vale? Esto es lo que incluso las propias autoridades te dan ahí a entender. No, ya hemos llegado al máximo, 4,5%, que no está nada mal, por cierto, y ya a partir de aquí o nos mantenemos en el 4,5% o ya lo bajamos solamente en el caso de que haya una crisis, en el caso de que se vean las cosas ya muy feas, ¿no? Tenéis aquí ese gráfico, el que se ve también extraído de ese mismo artículo del diario.es, los cambios en los tipos de interés
que ha habido desde el origen del euro, ¿no? Y como os comentaba antes, se ha aumentado muy rápido en este último año, hasta el 4,5%, que ha superado el nivel que había en el año 2007, que fue justo antes de la burbuja que explotara inmobiliaria y financiera a nivel mundial, y antes del año 2001. Bueno, está un poquito por debajo porque en el año 2001 llegó al 4,75%. Es decir, que no es un récord histórico, pero sí en 22 años. Y ya sabéis lo que ocurrió en el año 2001. La crisis de las .com, que encima se vio agravada por lo de las Torres Gemelas, en fin. Crisis o al menos recesión es lo que vivimos siempre que se suben tantísimo los tipos de interés. Y no es casualidad, insisto, con ello. Bien, ¿cómo evoluciona el Euribor? Porque esto lo he explicado muchas veces, no me interesa detenerme mucho en esto, pero el Euribor es un tipo de interés que trata de medir cómo al precio al que se prestan los bancos entre sí el dinero, las reservas bancarias concretamente. Entonces, ¿cómo evoluciona eso? Pues va muy dependiente, muy ligado al tipo de interés de referencia, que ese sí es el que manejan unos cuantos en el Consejo de Administración del Banco Central Europeo, es decir, es una decisión política, y luego el tipo de interés de interbancario, como digo, el Euribor en la zona euro, es un promedio del precio al que se prestan los bancos entre sí. Como digo, es un indicador muy violado, que no sistemáticamente ha sido manipulado por muchos bancos y ha sido sancionado por ello. Entonces nos podemos fiar muy poquito de ese indicador, ¿vale? Pero, como digo, es el que se utiliza para, por ejemplo, referenciar las hipotecas a tipo variable. Entonces ahí podéis ver que aunque el tipo de interés de referencia oficial está en el 4,5%, el Euribor está algo por debajo. En este gráfico estaba en el 4,11, pero hoy lo he visto hace un rato y estaba ya en el 4,20%. Pero lo raro es que vaya a llegar al 4,5%. Ahora me explicaré, pero la idea es que el tipo de interés, este al que estoy haciendo referencia del Euribor, va muy ligado al oficial, pero se mueve en una banda de fluctuación, que la podéis ver en los datos oficiales, aquí los traigo, del Banco Central Europeo. Los bancos centrales funcionan de la siguiente forma: ponen un suelo, ¿vale?, del tipo de interés, que es, oye, este es el precio al que te voy a remunerar a ti, banco, que me depositas tus reservas bancarias en mi zona, ¿no?, en mi oficina como banco central. Entonces es el precio mínimo. Ningún otro banco va a prestar a un precio por debajo, porque siempre va a poder obtener esa rentabilidad, que en este caso actualmente se está en el 4%. Ojo a ello, que quiere decir que los bancos a nosotros no nos pagan absolutamente casi nada por nuestros depósitos, por tenerlos en sus cuentas bancarias, ¿no?, en su banco, pero los bancos a su vez su dinero lo tienen en el Banco Central y les remuneran al 4%, una absoluta barbaridad. Es decir, se están haciendo de oro, luego daré cifras al respecto, y eso es absolutamente por la cara, ¿no? Los bancos no han mejorado su servicio ni se merecen ganar más dinero, pero ahí está, todas sus reservas bancarias, que por cierto tienen mucho que ver su origen con las inyecciones masivas de liquidez desde el año 2008, pues que fueron por la cara, casi gratis. Pues nada, ahí está, rindiéndole beneficio a los bancos, una barbaridad. Bueno, ese es el suelo. Luego está el techo, que sería el 4,75%, que es el precio al que el Banco Central Europeo presta. Si un banco necesita dinero, siempre va a poder optarlo desde el Banco Central Europeo, bueno, siempre que tenga garantías y solidez, pero bueno, es muy difícil que no se lo permita el Banco Central Europeo, y es el 4,75%, es decir, ese es el techo, porque ningún banco se va a prestar entre sí a un precio superior, ya que siempre está la posibilidad de que el Banco Central Europeo le preste esa cantidad, ¿no? Bien, entonces, el tipo de interés oficial es el que se sitúa en medio. Aquí tenéis el suelo, que sería la línea verde, y el techo, que sería la línea roja. El tipo de interés oficial, que es donde las autoridades quieren que esté el tipo de interés, está en medio. Tiene que estar en medio, en esa banda de fluctuación. No puede estar por encima del techo ni por debajo del suelo, por lo que acabo de explicar. El Euribor es un tipo de interés que funciona de la misma forma. No va, por lo que estoy diciendo, los bancos no se van a prestar a un precio superior al que pueden conseguir siempre, ni a un precio por debajo. Entonces, va a estar ahí en medio. Como podéis ver en el gráfico, el 4,5%, que ese es el tipo al que estoy haciendo referencia, el oficial, y el 4%, que sería el suelo, ¿vale? Pues entonces el Euribor va a estar más pegado al suelo que al techo, ¿vale? El techo en realidad no es este, ¿vale? Lo he dicho mal. El techo está en el 4,75% y en el gráfico lo rojo es el de referencia, ¿vale? Entonces, me he equivocado, quería traer otro gráfico, pero bueno, en cualquier caso, la idea es que el Euribor va a estar pegado a lo verde. ¿Por qué? Porque hay mucha liquidez en nuestro sistema bancario.
por las inyecciones masivas a las que he hecho referencia después del año 2008, lo que se ha llamado expansión cuantitativa. Entonces, claro, si los bancos tienen mucho dinero que les sobra, pues tampoco van a pujar entre sí para prestárselo entre ellos a un precio muy alto, no, porque no tienen tanta necesidad de liquidez. Entonces, ese precio va a estar más pegado al suelo, al 4%, que al 4,5%. Al menos esto es lo normal, es lo que esperamos. Bien, ¿por qué los bancos centrales en general, no todos, ya sabéis que el Banco de China está bajando los tipos de interés, el Banco Central de Japón no los aumentó, lo está manteniendo en el 0%, pero ¿por qué los occidentales aumentan los tipos de interés? Pues aquí en este gráfico podéis ver que lo que les preocupa es la inflación. El objetivo al que quieren que los bancos centrales, concretamente el europeo, esté la inflación es el 2%, esa línea recta que veis ahí en verde o no sé qué color es ese turquesa. Bien, pues la inflación normal es, para la eurozona, es la línea azul, que sí, que está bajando desde hace ya unos cuantos meses. Es todo esto en términos interanuales, ¿vale? Pero el último mes, pues se mantuvo con la misma tasa interanual. Esto fue porque fue el mes de agosto, en el cual los precios de los hidrocarburos volvieron a aumentar, ¿vale? No sé si por un recorte de la OPEP o por, sobre todo, el cambio climático, que ha aumentado las temperaturas, mayor demanda de energía, etcétera, etcétera, para refrigerar, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego tenemos, pues, la línea roja, que sería la inflación subyacente, ¿no? En inglés es core, de núcleo, la inflación núcleo, que esa está tardando todavía más en bajar y es sobre todo lo que les preocupa, ¿no? Como decía, los manuales de economía dicen si aumenta la tasa de inflación hay que aumentar los tipos de interés, que es una barbaridad, ahora me meteré con ello, pero están siguiendo ese manual. Fijaos, ¿qué es lo que le preocupa a las autoridades monetarias europeas? Que en Estados Unidos la inflación está bajando más rápido, o al menos ha bajado ya más, que la de la eurozona. En el gráfico lo podéis ver, pero en mi opinión esto todavía no es suficiente para poder hacer ese análisis, ya que en Estados Unidos lo que ha ocurrido es que llegaron antes a una inflación superior y han bajado antes, ¿vale? Entonces vamos a esperarnos, porque la eurozona no tiene por qué ser diferente. Lo único que ocurre es que necesitamos más tiempo. Es verdad que la eurozona depende más de los hidrocarburos, de Rusia, que antes era muy barato y la cosa está peor que en Estados Unidos, pero bueno. Luego tenéis ahí, a modo de comparación, la inflación subyacente del Reino Unido, para que veáis que ellos sí tienen incluso más problemas, y de hecho he visto algún análisis por ahí que señala a una inflación de segunda vuelta por culpa de los salarios, ¿vale? Y de gente que me fío. Entonces yo eso no lo he estudiado con detalle, quizás lo haga algún día, pero puede ser, todo apunta a ello, que en el Reino Unido tienen una situación muy diferente, seguro por el Brexit, ¿no? Que experimentaron hace no mucho. En este gráfico podéis ver la inflación de la eurozona, pero desagregada por componente, ¿no? Y veis ahí en la montaña, en la ladera esa de la montaña que aumenta muchísimo la inflación, que fue el año pasado, hace ya incluso más, fue sobre todo por la energía. Esto lo hemos explicado 1000 veces, ya veis ahí la parte morada y la parte roja es todo lo que tiene que ver con energía, es decir, transporte y electricidad y cosas de la vivienda que necesitan electricidad, ¿no? Luego ya habéis visto que eso ya se ha casi evaporado, ha llegado a unos niveles más que razonables que teníamos antes de la pandemia. Y lo que se mantiene alto y que tarda mucho en bajar es la línea amarilla, que ya sabéis, son los alimentos y las bebidas no alcohólicas. Entonces eso es lo que preocupa. Es verdad que tenéis por ahí también otras barras que van sumando, que son, bueno, restaurantes y hoteles. Tenéis también muebles, ¿no? Y otros utensilios, bienes del hogar y tal. Pero bueno, la clave, lo que está fastidiando la inflación, estamos hablando de la eurozona, aunque no solo, es la evolución de los precios de los alimentos, ¿no? Entonces, que también, además, ya sabéis, se ve espoleado por todo lo que está ocurriendo con el cambio climático, que este año se está cebando en muchos ámbitos, ¿no? Ahora aquí, si dividimos la inflación, ya sabéis que eso es el precio, ¿no? La evolución de los precios, y se puede descomponer entre lo que se les paga, porque el precio, imaginaos que compráis una silla a 10 euros, bueno, pues hay una parte que se puede considerar que va a pagar a los trabajadores, hay otra parte que va a remunerar a los empresarios y hay otra parte que se utiliza para pagar impuestos, ¿no? Pues esto, para la eurozona, podéis ver que la barra azul sería la parte que va para los salarios, por supuesto, más alta en función del país que sea. En España no es muy alta, lo hemos visto, por desgracia.
Y la parte verde es la que se va a beneficio, que ha sido sistemáticamente más alta. Es verdad que en el último cuatrimestre, en el año 2023, la cosa ha cambiado por fin. Es decir, que los salarios por fin están ganando terreno. Esto también lo hemos analizado en otra ocasión. Pero esto es lo que les preocupa también a las autoridades monetarias. Dicen, oye, que es que están los trabajadores aquí muy subiditos y me están pidiendo muchas reivindicaciones de salario, mejoras salariales, y como los empresarios están al final doblando su brazo porque no hay mucho desempleo en otros países, estoy hablando de la eurozona, en España por supuesto que hay un montón, pues están accediendo, y eso lo que hace es generar un poco de inflación de segunda vuelta, que es lo que les preocupa. Por eso quieren recesión. Recesión es que haya despido, que la gente tenga miedo a perder su puesto de trabajo y que no pidan tantos aumentos salariales, ¿no? Entonces, vuelvo a... O sea, lo he comentado otra vez para que se entienda cuál es el razonamiento ideológico que subyace a esta teoría económica convencional que viene aplicándose desde hace muchísimo tiempo. Aquí tenéis las previsiones de la Comisión Europea, ¿vale? En gris tenéis la previsión, que fijaos que no son muy halagüeñas, en el sentido en el que en España se prevé que a final de 2024 pues esté en el 2,9%, ¿vale? Bueno, no sé si es a final o a final de 2023. No lo sé, pero bueno, 2024 estaría en el 2,9%. Y en la eurozona, bueno, en la Unión Europea en este caso, 3,2%, es decir, por encima del objetivo. Es decir, que en principio, si se cumplen las previsiones de la Comisión Europea, pues no bajarían los tipos de interés, ¿vale? Esto digo en principio, porque en el momento en el que la economía apete, por lo que sea, burbuja económica, financiera a las que estamos acostumbrados, o por lo que sea, ahí ya bajarán rápidamente los tipos de interés. Lo hemos visto en el gráfico inicial, no he hecho mención a ello, pero veíamos que después de cada pico bajaban muchísimo. Primero bajaron hasta el 2%, en la segunda crisis bajaron hasta el 0% y se mantuvieron muchísimo tiempo ahí, ¿no? Eso de cara a la pregunta de cuándo bajarán los tipos de interés, que va a depender de si hay recesión, crisis o no. Entonces, aquí tenéis cómo afecta ese Euribor a las hipotecas. Yo sé que hay mucha gente también aquí en este programa que le interesa eso, le afecta a eso. Pues aquí tenéis que España es uno de los países en los que peor hemos salido parados, porque hay muchas hipotecas a tipo de interés variable. No somos el peor país ni de lejos. Es decir, ahí podéis ver la línea morada son los países bálticos, ya sabéis, países absolutamente liberales, así se reconocen ellos. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a fijar un tipo de interés, ¿no? Que fluctúe con el mercado? Pues toma, ahí se la han llevado, y por eso también, por cierto, tienen una inflación muy, muy elevada, mucho más elevada que la media de la eurozona. No es el único factor, pero sí que es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Y lo avanzo ya, quería hacer mención a ello luego. ¿Qué creéis que les pasa a las empresas cuando les aumentan los costes por intereses? Porque esto, estamos viendo ahí hipotecas, este gráfico es para hipotecas, que afecta no solo a familias, sino también a empresas, pero es que cualquier otro tipo de préstamo que sea de tipo de interés variable, este aumento de intereses, de tipo de interés, le afecta muchísimo. ¿Qué creéis que hacen las empresas cuando se le aumenta muchísimo su coste de producción? Cuando se le aumentó el coste de producción de la energía, ¿qué hicieron? Aumentar los precios. Cuando se le aumenta el coste de alquiler para muchos ellos, o para costes de financiación, ¿qué creéis que hacen? Por ese incremento de los tipos de interés, elevar los precios, ¿vale? Esto es algo que me interesaba dejar ya claro, porque la cantinela típica de aumento de los tipos de interés para que derribar o tumbar la inflación no tiene por qué funcionar si este componente es más potente que el otro, el de generar una recesión. Pero bueno, sobre eso he hablado en otros vídeos. Si os interesa, ahora os traigo aquí la miniatura del vídeo en particular. Otros países, Italia, pues primero subió mucho el coste de las hipotecas, pero en España lo hemos superado. Y luego tenéis pues países como Alemania y Francia que apenas lo han notado, porque la inmensa mayoría de las hipotecas son a tipo de interés fijo, ¿no? Aquí tenéis una estimación de Carlos Sánchez Mato, en el que se puede ver cómo el coste medio de una familia, ¿vale? El coste de una familia media, pues para un año sería de unos 10.000 euros, ¿vale? Eso es en alimentos y en hipoteca correspondiente para 2021. Podéis ver ahí, más o menos 10.000 euros al año. ¿Qué ha ocurrido con el incremento de los precios de los alimentos? Porque ha supuesto que aumente ese gasto en unos 800 de media en el año. Ahora, de media, estamos pagando 800 euros más que lo que pagamos en el año 2021 por los alimentos y por... Sí, solo por alimentos, ¿no? Sí, solo por alimentos. Y ahora la zona verde, esa que veis ahí, la barra verde, que es mucho más grande, que es más de 4.000 euros, es el coste medio por las hipotecas.
el coste extra por el incremento de los tipos de interés en solo apenas un año, porque esto es desde diciembre de 2021, bueno, estamos hablando de un año y medio largo, pero fijaos el coste tan grande que le supone a muchas familias y también, insisto, empresas, ¿eh? Es mucho más doloroso lo que están pagando por las hipotecas que se le han aumentado y por otro tipo de préstamos a tipo de interés variable, que es lo que le supone pagar más por los alimentos que se han encarecido. Por supuesto, estamos hablando solo de las familias que tengan una hipoteca a tipo de interés variable y solo de las empresas, que son la mayoría, que se endeudan a tipo de interés variable. Pero ya nos está diciendo algo, es que hay una parte muy importante de la población que está más cabreada y que le ha fastidiado más que le aumenten los tipos de interés a que los precios de los alimentos y de otros productos esté elevados, ¿no? Esto ya nos va dando un poco de visión de clase, de, oye, aquí hay gente que se ve más perjudicada que otra, no necesariamente es la clase más baja, ya sabéis que para poder tener una hipoteca pues tienes que tener capacidad de endeudamiento y por lo tanto no es la capa más necesitada de todas, pero como veis afecta a los grupos poblacionales en función de su renta y de su riqueza. Aquí tenéis un tuit que traigo de Paul de Groot, que me parece un economista bastante serio y muy reputado que aborda temas de la eurozona con muchísimo rigor y dice lo siguiente, porque esto es algo que lo ha dicho perfectamente, o sea, lo hemos dicho muchas veces, pero aquí se refleja perfectamente. El Banco Central Europeo elevó hoy el tipo de interés de su facilidad de depósito, que es como pagan, ¿no? Cuánto pagan a los bancos por dejar su dinero ahí en el Banco Central Europeo, hasta el 4%, como he explicado antes, ¿no? Al hacerlo, aumentó su generosa transferencia a los bancos, generosa porque es por toda la cara, ¿vale? Que solo le pagan por tener el dinero ahí, en 10.000 millones de euros hasta un total de 146.000 millones. Es una bestialidad. Yo ya hablé en otra ocasión del caso argentino, en el que es todavía peor, porque los tipos de interés están, pues no sé si ya han superado el 200%, ¿vale? Le he perdido un poco la pista, pero eso es muchísimo dinero que se les paga en pago de intereses, que lo que hacen es, pues como digo, inyectar más dinero en circulación, que es precisamente lo que tratan de evitar en su teoría económica, ¿no? Y acaba. Podría haberlo evitado elevando los requisitos de reservas mínimas del 1% al 2,5%. ¿Por qué el Banco Central Europeo no hizo esto? Se pregunta de forma retórica, porque evidentemente lo que hay son intereses económicos. Bueno, pues ayudamos a la banca, que somos nosotros mismos, ¿vale? El Banco Central Europeo está conformado por gente que viene de la banca, por supuesto privada, porque en la eurozona casi todas son privadas, las bancas grandes. Y bueno, pues esto es, nosotros nos lo llevamos, nos lo llevamos pues calentito, ¿no? Y que se fastidien todos los que están endeudados. De hecho, quería deciros, aquí tenéis la miniatura del vídeo que yo os estaba comentando, que lo subí hace ya casi 2 años, antes de que aumentaran los tipos de interés, diciendo, cuidado, que elevar los tipos de interés es una muy mala idea. Efectivamente, así se ha demostrado porque, por un lado, no sirve para reducir la inflación. En todo caso, puede que la alimente, por lo que estoy diciendo. Si a las empresas ahora les sale más caro endeudarse y necesitan endeudarse para seguir operando, puede que te aumenten el precio de sus productos finales para no perder margen de beneficios. Que eso lo entiende todo el mundo menos ellos. Todo el mundo menos los economistas convencionales y los que dirigen el Banco Central Europeo. Pero bueno, más allá de lo que he dicho de que los estados pagan más por su deuda pública y la gente con dinero tiene más capacidad económica. Porque aumentar los tipos de interés, como dice Warren Mosler, que es uno de los fundadores de la teoría monetaria moderna, es una renta básica para ricos. Se le está remunerando el ahorro. Y claro, la gente que tiene mucho ahorro son los más ricos y se le está dando dinero por la cara, mientras que la gente que no tiene ahorros no se beneficia en nada, sino que se ve perjudicado porque necesitan endeudarse para poder salir adelante, para poder comprar una casa, para poder comprar electrodomésticos, una pequeña empresa para seguir funcionando, y a eso se les ponen las cosas difíciles. Es una cuestión ideológica de clase y el Banco Central Europeo responde a los intereses de la clase dominante, y sobre todo la vinculada a la élite financiera. No hay más que hablar. Esto es una cuestión ideológica en pos de sus beneficios particulares y además también persiguiendo que la economía se debilite y funcione peor. Los datos que he dado antes de lo que se está regalando dinero a la banca eran para la eurozona. Carlos Sánchez Mato nos trae aquí una tabla en la que se ve cuáles los beneficios que van a obtener los bancos en España. Y llegan a 30.000 millones
de euros por la cara, todo ese dinero por la cara, ¿vale? Porque el Banco Central Europeo lo único que está haciendo es crear dinero para pagar y remunerar las reservas bancarias que tienen todos esos bancos en el Banco Central, ¿no? En la propia oficina, en forma de reserva bancaria. Entonces eso es dinero por la cara, insisto, que se le está dando ahora, que lo han subido al 4%. O sea, es muchísimo, muchísimo dinero. Y a nosotros los bancos apenas nos aumentan la remuneración de nuestros depósitos. Bien, ahora ya he explicado esto, vamos a ver hasta qué punto puede esto provocar una recesión o no, porque eso es lo que va a generar, como digo, pues las alarmas, va a hacer saltar las alarmas para que dejen de apretar el acelerador. Lo normal, como os he comentado, es que no vuelvan a aumentar los tipos de interés, eso es lo normal. Es muy raro que lo vuelvan a aumentar porque estamos ya en cotas muy elevadas y porque la economía ya está un poco enferma, ¿no? Por lo que os estaba comentando y lo que vamos a ver a continuación, pero puede mantenerse en este nivel mucho tiempo, ¿vale? No creo, ¿vale? Yo siempre he dicho que la economía occidental está muy debilitada como para poder funcionar con tipos de interés tan elevados. De hecho, hace unos poquitos meses hubo una hecatombe financiera importante con Silicon Valley Bank en Estados Unidos y en Suiza, con el Credit Suisse. Si queréis informaros sobre eso, tengo vídeos al respecto en mi canal de YouTube, ¿no? Pero eso fueron ya señales de, oye, la economía no se puede permitir aumentar los tipos de interés durante mucho tiempo. Bueno, vamos a ver aquí más señales que nos indican en la misma dirección. Tenéis aquí la evolución del Producto Interior Bruto para varios países. España sería la línea roja. Por cierto, esto no está actualizado. Hoy mismo han actualizado el Producto Interior Bruto de España. Luego, a continuación, en otro bloque, en otro vídeo hablaremos sobre ello. Pero fijaos que lo que nos importa no es tanto la evolución desde antes de la pandemia, sino en el último año. ¿Qué ha pasado con el Producto Interior Bruto de los países más importantes de la eurozona? Alemania, España, Francia e Italia. Pues que está, salvo España, ¿vale? Que está creciendo a un ritmo superior a la media en bastante intensidad, está absolutamente plano, ¿vale? No está creciendo mucho, está creciendo un 0, y pico por ciento, que es muy poquito. Es decir, son señales que avisan de que la economía europea está resfriada. Está resfriada. Aquí tenéis las previsiones para el año 2023 de la propia Comisión Europea. Fijaos, Alemania tendría una caída del Producto Interior Bruto. Sobre esto también he hablado en otro vídeo, porque Alemania está en recesión y hablando de algo de lo que no se suele hablar, que es que los gobernantes alemanes han aplicado políticas de austeridad, además antes de tiempo, porque ni siquiera se lo había pedido todavía la Comisión Europea. Pero bueno, si os interesa, está por ahí el vídeo y aquí podéis ver que en el mejor de los casos pues está pues Francia y aquí no está, no, bueno, España sí, el mejor con diferencia es España, ¿vale? Que es que no aparece en la tabla pero aparece arriba, un 1,9%, ¿no? Y luego en el segundo caso estaría Francia, un 1%. Bueno, los demás por debajo del 1, que es muy poco, es muy poco. Ya para el año 2024, pues la Comisión Europea se viene más arriba y dice, bueno, van a crecer más. Pero eso siempre, por supuesto, utilizar la bola mágica y no tener ni idea de lo que va a ocurrir en el año 2024, porque queda mucho tiempo para ello y pueden ocurrir 800.000 cosas. Aquí tenéis otro indicador que nos ya lanza señales de que incluso en España hay debilidades. Concretamente aquí en el sector manufacturero, pero también en los servicios. Este es un indicador, el PMI, muy conocido, muy utilizado para hacer proyecciones económicas, porque es más o menos lo que responden las empresas de cómo les va. Tú les preguntas a las empresas, oye, ¿qué prevés para el mes que viene? Y entonces te dice, uff, la cosa mal, porque no he comprado mucho para que haya existencia. Bueno, no me voy a enrollar en eso. El caso es que si está por debajo del 50, en la magnitud que se utiliza en este indicador, entonces significa que va a haber recesión, o es muy probable, hay muchas papeletas de que vaya a haber recesión, ¿no? Entonces está por debajo tanto el de la manufactura, que sobre todo es el de la industria, como el de los servicios. Ese es el caso de España. Vamos con el enfermo de Europa en la actualidad, que es Alemania. ¿Por qué? Ya decía antes, lo avanzaba, no es porque le hayan aumentado los tipos de interés, o al menos no solo, ¿vale? Es porque China le ha dejado de comprar tanto. Esto tiene que ver con las políticas COVID de China, porque los flujos comerciales han cambiado, por las sanciones aplicadas por Estados Unidos a China, ¿vale? Pero Alemania, que crecía mucho gracias a venderle mucha maquinaria necesaria para que se industrializara China, pues ya no puede optar tanto a eso. Y eso lo nota mucho Alemania, lo nota mucho. El encarecimiento de la energía, Alemania lo nota todavía más. ¿Por qué? Aquí tenéis un gráfico en el que se ve la evolución, pues en este caso de la industria, por un lado de la que depende muy intensamente de la energía y por otro lado el resto. Bueno,
ya sabéis, el que depende, los sectores industriales que dependen mucho de la energía están de capa caidísima. Ahí lo podéis ver, si eso está en índice todo, ¿eh? La caída es bestial, es que si el índice estaba en 100 en el año 2018, ¿no? El 18 más o menos, por ahí, pues en el año 2023 está casi en el 80. O sea, es que es una caída muy bestia. Entonces, eso nos está diciendo que la industria alemana, que necesita energía, como le sale tan cara, está muy mal. Está muy mal. Y eso es lo que va a explicar, como digo, o podría explicar que frenen en la hora de aumentar los tipos de interés, incluso que lo vayan reduciendo, ¿no? Aquí tenéis otro gráfico que nos habla, en este caso, de empresas que informan de proyectos cancelados, ¿no? Entonces, bueno, ya está en el 20,7%, empresas alemanas, y antes estaba en el 18,9%, solo en un mes, ¿eh? Y por supuesto hay mucha falta de pedidos de construcción. Entonces estamos hablando, esto es construcción de vivienda, ¿vale? Solo este gráfico es para construcción de vivienda. Entonces estamos viendo cómo también en este sector se están viendo con complicaciones, en parte porque son muy intensivos en energía. A pedidos para la industria, como veis aquí también un indicador para Alemania que ya nos plantea una caída importante del menos 11,5% en julio, frente a la expectativa de que iba a caer 4,5%. O sea, son señales que, como digo, cuando una sola no pasa nada, ¿no? Tampoco es mucha información, pero cuando las vas juntando todas, obtienes el puzzle completo y dices que se prepara Alemania porque no lo tiene nada bien y no sabemos cómo va a salir de esta, ¿no? Y tampoco cómo va a evolucionar su modelo industrial. Y bueno, por terminar, el sector más importante de Alemania, más importante al menos por fama, los vehículos, los coches, ¿no? Pues aquí lo veis, ¿eh? Pedidos para la industria automovilística, menos 50%. Una maldita locura. Y eso lo va a notar, ese resfriado lo va a notar toda la economía y no solo ese sector. Vengo al otro lado para las conclusiones y terminamos. Bueno, antes de terminar, de hecho, quería traeros, aquí ya también para destensar, ¿no? Porque esto es algo serio, nos cabrea mucho y bueno, yo estoy aquí también pues, ofreciendo datos, todo muy serio, pero quiero que veamos un vídeo que nos va a señalar o indicar por dónde van los tiros. Ya decía que esto es algo muy ideológico, los tipos de interés lo han aumentado muy rápido para provocar un daño a la economía. Ya digo yo que incluso los propios gobernantes del Banco Central Europeo saben que la inflación no se debe a que haya mucho dinero o a que la economía esté recalentada. Ellos lo saben. Hay un montón de informes muy buenos, además, que señalan como factores causantes de la inflación a los cuellos de botella después de la pandemia y a la guerra de Ucrania. Ellos lo saben. Entonces, ¿por qué aumentan los tipos de interés? Que todos los días casi hay gente que me pregunta eso. ¿Por qué lo siguen aumentando, no? Y yo les respondo que es una cuestión ideológica. Es algo que, por supuesto, viene incorporada en la teoría económica convencional, que es, oye, debilita la economía, provoca despidos, que la gente le vaya peor y tenga menos dinero, y así los empresarios tendrán que bajar los precios o al menos dejar de subirlos, ¿vale? Independientemente de que las causas fuesen otras, ¿vale? A lo mejor la economía no está muy recalentada, pero claro, si tú empobreces a todo el mundo, pues a las empresas no le va a quedar más remedio que bajar su precio, al menos dejar de aumentarlo, ¿no? Entonces es una solución drástica, muy bestia y muy malvada, porque lo que hace es poner todo el coste sobre las capas más necesitadas, la gente que puede ser despedida en cualquier momento o con mayor facilidad, ¿no? Como digo, esto no es algo conspiranoico, que yo esté aquí, pues no sé, echando mierda sobre los gobernantes y haciendo un discurso muy demagógico de ellos son los malos y nosotros somos los buenos. No, es que se reconoce en la propia teoría económica convencional. Entonces, os quiero traer aquí pues un vídeo primero del millonario este que se sincera y nos lo revela, nos dice tal cual son las cosas, se agradece que sean sinceros, y luego un vídeo más de humor, ¿vale? Un alivio cómico para que nos echemos unas risas al menos con esto, ya que llorar todo el rato es muy duro. Y luego cabrearse todo el rato es muy duro. También tenemos derecho a reírnos, ¿no? Entonces, venga, lo voy a poner y lo vemos. Como digo, este es el vídeo del multimillonario australiano, muy rapidito, lo vemos, a ver qué comenta y ya está. Bueno, dice, perdón, es que voy a tener que ponerlo, ¿no? Porque está en inglés. Y para que todo el mundo lo vea. Creo que el problema es que la gente decidió que en la pandemia que ya no quería trabajar. Tanto durante el COVID.
Y eso ha tenido un gran impacto en la productividad. Sin duda, los empleados han reducido su productividad. En los últimos años se les ha pagado mucho por hacer poco. Y tenemos que ver cómo esto cambia. Ay, madre mía, que no tengo puesto el audio, que eso me pasa por no ponerlo. Bueno, en realidad como lo estoy leyendo pues no pasa nada. Voy a continuar, pero tenía audio el vídeo, que es mucho mejor que escucharme a mí poco a poco. Pero bueno, aquí voy a terminarlo y luego vemos el otro vídeo también. Como os digo, aquí se está sincerando totalmente. Dice: en mi opinión, el desempleo tiene que subir un 40-50%. Tenemos que ver dolor en la economía. Tenemos que recordar a la gente para quién trabaja, que trabaja para el empresario, no al revés, ¿no? Entonces, es bueno, un multimillonario que se ha sincerado y simplemente ha dicho lo que desde hace mucho tiempo dijo Carlos Marx, ¿vale? Que la sociedad y la economía capitalista necesita un ejército industrial de reserva. Fijaos, dice que aumente el desempleo un 40-50% para que la gente sufra y así se vea clarísimo aquí quién manda, ¿no? Por supuesto, esto incluso fue desarrollado por Michał Kalecki, ¿vale? O Kalecki, porque es un nombre polaco, no sé muy bien cómo se dice. Y os traigo aquí una cita que he cogido de Luis Gómez, que en Twitter la puso, que me parece que resume muy bien todo esto, ¿no? Dice: en verdad, bajo un régimen de pleno empleo permanente, el cese dejaría de desempeñar su papel como medida disciplinaria. La posición social del jefe se minaría y la seguridad en sí misma y la conciencia de clase de la clase trabajadora aumentaría. Las huelgas por aumento de salarios y mejores condiciones de trabajo crearían tensión política, ¿vale? Entonces lo que está diciendo es que el pleno empleo, que es algo a lo que se aproxima la eurozona, no España, pero sí el resto de países, viene mal a los empresarios. Porque se vienen arriba los trabajadores, hacen más huelgas, exigen mejoras salariales y eso es perjudicial para los empresarios, ¿vale? Que es un tema de conflicto, es un tema de conflicto de clases, algo ideológico. ¿Quiénes manejan la sartén? Pues ¿quiénes tienen la sartén por el mango? Pues los más adinerados, los empresarios, en este caso de la élite financiera, y son los quienes deciden qué se hace con todo. Fijaos, o al menos con los tipos de interés y con un montón de más indicadores económicos. Fijaos que luego sigue hablando, porque Michał Kalecki, como se diga, Kalecki, decía que el pleno empleo le venía mejor a los empresarios, ¿vale? Porque se llega al pleno empleo y la gente al final tiene más salario y pueden comprar los productos de esos empresarios. Pero fijaos lo que decía también, Es cierto que las ganancias serían mayores bajo un régimen de pleno empleo que su promedio bajo el laissez-faire, ¿no? Y aún el aumento de salarios resultante del mayor poder de negociación de los trabajadores tenderá menos a reducir las ganancias que a aumentar los precios, de modo que solo perjudicará los intereses de los rentistas. Dice: pero los dirigentes empresariales aprecian más la disciplina en las fábricas y la estabilidad política que los beneficios. Su instinto de clase les dice que el pleno empleo duradero es poco conveniente desde su punto de vista y que el desempleo forma parte integral del sistema capitalista normal. Entonces, fijaos lo que está diciendo, que esto es una cuestión pues de clase, es algo casi sociológica, no es de teoría económica pura y dura como nos lo intentan vender, de aumenta los tipos de interés, pues entonces, aumenta la inflación, entonces hay que aumentar los tipos de interés. No es esto, se está buscando hacer daño a la economía por una cuestión política de clase. Y por terminar os traigo este vídeo, ahora espero que sí con audio, ¿vale? Es muy cortito, son 2 minutos, pero como digo, de alivio cómico, para que veáis el sinsentido que tienen al fin y al cabo la receta económica de los gobernantes europeos, ¿no? No solo, sobre todo los occidentales capitalistas, pero sobre todo, especialmente los europeos. ¿Por qué los suben? ¿Por qué subimos el qué? Los intereses, los tipos de interés. Nadie interfiere en nuestra independencia. Mire usted, este paso fundamental anticipa la transición desde el nivel de tipos altamente acomodaticios hacia el nivel que garantiza un retorno rápido al objetivo del 2%. Un banquero central siempre elige la determinación. ¿Por qué el objetivo es del 2%? Las expectativas se escapaban ya. Tenemos que anclarlas firmemente, ¡firmemente! ¿Qué expectativas? Las expectativas de inflación. Para contener la inflación, usted tiene que quedarse sin trabajo. Ceteris paribus.
Pero Sí, para, pues sí. para que algunos podamos mantener el poder adquisitivo, otros tienen que quedarse sin trabajo. Hay personas que prefieren no trabajar. El caso de Hispanien, por ejemplo. Hay personas que tienen preferencias por el ocio, los toros, la siesta, los cubatas, la cerveza, la vaguería española. La tasa natural de desempleo en España es más alta. Es una tasa, es un desempleo fiestero, real. En Alemania estamos naturalmente ocupados siempre en Deutschland. Y los españoles estamos naturalmente desempleados. Naturalmente. Natürlich. Natürlich, me la ha quitado usted de la mente. ¿El 4% no? Nein, el 4% nein. ¿El 3% no? El 3% nein. ¿El 2% no? No, 2% no, tampoco. Ajá. No, el 2% sí, 2% es la estabilidad. El sinsentido de pues poner el tipo de interés en el 2%, perdón, el objetivo de inflación en el 2% y no en otro, ¿no? Bueno, yo creo que con este vídeo lo podemos dejar aquí para evidenciar las inconsistencias del discurso teórico convencional, que es básicamente ideología disfrazada de ciencia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.